Muy buenas noches, como siempre, y debo decir como siempre porque Human Rights Watch lo hace así, con detalle, con fotografías, con nombres, con apellidos, un reporte que, caray, te voy a decir cuál es mi problema con el reporte, que he leído los otros y no parece que avancemos mucho. ¿Cierto o no? Creo que la última vez que estuviste en esta mesa con otro reporte, queríamos acabar con esperanza y no se avanza, ¿no? Mi impresión es que la cosa está peor. O sea, peor, no solo no avanza, peor. Yo creo que está peor. Los datos en todos los órdenes demuestran que la situación se agrava. Y se agrava incluso desde el punto de vista de los homicidios. Fíjate que homicidios vinculados a narcotráfico, la tasa a nivel nacional ha aumentado un 200%. Comparado con la tasa que había por ahí por el 2005-2004, que era un 8.1 por 100.000 habitantes. Hoy día estamos en 22, más del 200%, 22 por 100.000 habitantes. Ni hablar de la tasa de homicidios en los estados donde se está dando la lucha en los estados donde tal. Con un asunto en el que ustedes han insistido y lo vuelves a poner sobre la mesa es, no tenemos datos exactos, pero los pocos que tenemos nos señalan que de esos homicidios nadie los investiga, nadie los soluciona, no pasa nada. A ver, la PGR de los, digamos, 45.000 homicidios que van en este periodo de gobierno, vinculados al crimen organizado, ha abierto investigaciones en casi 1.000, de acuerdo a cifras oficiales, cifras que nos han provisto la propia PGR. De esos, han logrado consignar 340, más o menos, 350, con consignaciones de los 1.000. Y finalmente han conseguido condenas en 22 casos. Una cosa técnica que además aclara el informe, es decir, el homicidio es del fuero común, pero si este homicidio, como dice el gobierno, estos homicidios están relacionados con el crimen organizado, la PGR podría tener atribuciones para investigarlo. Claro. Pero además, si vas a los estados, los números no mejoran, ¿eh? No es que si fuéramos a Chihuahua o a Veracruz o a mejora, nada. No mejoran, y lo cierto es que nosotros hemos podido, en este informe, por primera vez documentar no solo situaciones de abuso, sino que casos de desapariciones forzadas. 39 casos de desapariciones forzadas, 170 casos que nosotros nos hacemos directamente responsables, investigados durante 2 años de torturas. 24 ejecuciones extrajudiciales. Sé que va a haber críticas a Human Rights Watch porque dice prevalencia de desapariciones forzadas y hay 30 y pico de casos, ¿no? 39 casos. Absolutamente documentados. Esos casos los leí hoy, en el tiempo que tuve, me mandaste el informe, antes de esta entrevista los vi, absolutamente. Prevalencia contra 30 y pico. Pero, a ver, nosotros nos hacemos responsables de una investigación que comprende 5 estados. Esto no es a nivel nacional. Y de esos 5 estados hemos logrado documentar desapariciones forzadas, 39 casos. Gravísimo, es decir, no quiero minimizarlo. Atribuibles al ejército, a la marina, es un hecho gravísimo. Y te digo con total impunidad. O sea, aquí no hay investigaciones. Fíjate tú, por ejemplo, que el fuero militar tiene en este instante abiertas 1.615 investigaciones en estos 5 estados. ¿no? En estos 5 estados claves, 1.615 investigaciones abiertas en el fuero militar. ¿Sabes cuántas condenas hay de esos casos? Dime. Cero. De estas denuncias de levantones, el nuevo nombre para estas cosas, ¿no? Claro, mira, es que parte del problema es la retórica. Las desapariciones forzadas son usualmente descalificadas, las autoridades locales, incluso algunas a nivel nacional y federal, dicen, no, estas son levantones, con lo cual se quiere decir que son de responsabilidad de un cartel contra otro cartel, ¿no? Parte del problema es que muchas autoridades, incluso del más alto gobierno, cuando se refieren al tema te dicen, mire, el 99% de estas muertes son delincuentes que se están matando entre ellos, de distintos carteles. Lo han dicho más de una vez. Y lo dicen y lo reiteran. El problema es que mientras sea así, nadie investiga.
Y no solo nadie investiga, sino que es un prejuicio. No hay cómo fundamentar ese argumento. No lo hay. No lo hay, porque no hay investigaciones. Imagínate tú, ¿cuántas investigaciones tiene concluidas la PGR sobre los 45.000 asesinatos que se han producido durante estos años? 22. De los 45.000, te lo digo responsablemente, esas son las cifras de la PGR, de la propia PGR. Cuando hablamos de desapariciones forzadas, leyendo los casos, es difícil, es casi un eufemismo para decir asesinato, porque no pareciera que vayamos a encontrar a estas personas. No en esos casos. Podría ser si hubiera realmente una disposición, una actitud distinta por parte de agentes del Ministerio Público y se hicieran esfuerzos serios para dar con el paradero, establecer los hechos. Aquí hay en algunos sitios gran negligencia, en otros una actitud dolosa y en otros hasta temor, diría yo, por parte de las autoridades locales que dicen, mire, no hay que meterse con el ejército. La última vez que estuviste en esta mesa, el secretario de Gobernación era Fernando Gómez Mont, con el que se te había abierto la puerta, se había sentado la organización varias veces, había caminos. Durante este reporte hablaste con autoridades. Sí, claro. De todo tipo. Sí. La actitud de las autoridades frente a Human Rights Watch para este reporte. Mira, en general ha sido una actitud, yo diría, cordial, quizás algo fría. La reunión que sostuvimos hoy día, por ejemplo, con el presidente Calderón, más de 2 horas estuvimos con él. La reunión estaba originalmente programada para 45 minutos y se extendió por más de 2 horas. ¿Y cómo notaste al presidente ante estos números? Al principio un poco en guardia, digamos, un poco prevenido, ¿no? Y algo tenso. Luego, cuando le fuimos incluso describiendo los casos, él miró los casos, él abrió el informe y empezó a leer algunos de los casos. Y le dijimos, mire, estos no son casos que los recibimos leyendo los diarios. Hemos hecho durante 2 años una investigación en el terreno, nosotros con nuestros propios recursos. Y le hicimos algunas propuestas concretas. Nos dijo que él aceptaba que se habían producido violaciones a derechos humanos. Una cosa que es distinta de lo que ha venido sosteniendo hasta ahora. Recuerda tú que hace, periódicamente, hace meses, años, el presidente que se habían producido. No en relación con los casos. Esos casos nos dijo, no los conozco, pero me comprometo a investigarlos. Y es más, nos invitó a formar parte de una especie de comité o, en fin, algún mecanismo para que entre el gobierno federal y Human Rights Watch diéramos, hiciéramos un examen de cada uno de esos casos, de las 170 casos de tortura, las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, y llegar al fondo del problema, establecer responsabilidades, en fin. Nos dijo, yo obviamente acepté la oferta. Creo que la actitud del presidente es bastante más constructiva. La reunión no fue mala en ese sentido. Le hicimos algunas propuestas concretas. Hay países donde no te pasa eso, ¿no? Hay muchos. He hablado contigo cuando has tenido que salir corriendo de Venezuela, por ejemplo. Así es, por ejemplo. Y evidentemente, mira, nosotros mismos no podemos sobre estas bases sostener que la cosa ha cambiado radicalmente o que ya tenemos resuelto el problema. No. Evidentemente, ver para creer. Veremos cómo se van a dar los siguientes pasos. Si el presidente, por ejemplo, va a instruir a las fuerzas militares, como nos dijo que lo haría, a no detener sospechosos en bases militares, porque esa es una de las fuentes del problema. Ese es un capítulo, por cierto, del informe que usted tiene que leer. Esto, en donde agarran, detienen, como lo tienen que hacer, y pasan 12 horas, y 24 horas, y 36 horas, y 48 horas. Y muchas veces y 4 días, abusos. Y muchas veces los entregan. Así es. ¿Cómo los entregan es otra cosa? Así es. Y a los 5 días los entregan, lo cual no está en ninguna norma. Así es. Y se comprometió a hablar con ellos. Se comprometió a revisar esa política, esa práctica. Nos dijo, miren, hay sitios donde por razones de seguridad hay que asegurar al detenido lo antes posible. Yo entiendo que hay unas situaciones absolutamente excepcionales, ¿no? Excepcionales, pero la regla debe ser otra, que esas personas se ponen de inmediato, como lo manda la Constitución de México, a disposición de agentes del Ministerio Público. Por último, en esta mesa la última vez eras cautelosamente optimista que había un camino para cambiar el fuero militar en las leyes mexicanas. 2011.
eres menos optimista, me parece. Mira, la ruta la está marcando la Suprema Corte, no cabe duda. Con lo que está haciendo. Un fallo realmente ejemplar, el de Radilla, y habrá que esperar, ojalá, decisiones similares. El presidente se comprometió a examinar una propuesta que le hicimos hoy y que consiste en darle instrucciones a la PGR para que cada vez que conozca de un caso que involucra a agentes militares o de la Marina en violaciones a derechos humanos, se transfiera ese caso a la jurisdicción civil ordinaria y no como se hace hasta ahora automáticamente al fuero militar. Eso podría cambiar las prácticas y mejorar el récord en materia de reducir violaciones e incrementar la justicia. Y en una ampliación de derechos general que un par de cambios legislativos en México han causado, me dicen algunos abogados, en los últimos 6 meses, ¿no? Es decir, la igualación por el caso Radilla, ¿no? En todos los tratados internacionales ahora sí son parte de nuestra ley, y la ampliación del amparo, en donde en relación con eso de repente pues puede crear otra situación. Ahí hay una contribución del actual gobierno gobierno con la reforma constitucional. Hay que reconocer y hay que darles... Pero le dijimos al presidente, mire, aquí desde el punto de vista, digamos, del marco jurídico, se ha avanzado y se han mejorado los estándares. Hay una sentencia, concreta, pero hay que mirar la realidad. Y este es un trabajo empírico que muestra que la distancia entre el marco jurídico y los hechos es todavía enorme. Gracias por haber dado una vuelta. Gracias. Sé que tienes apretadísima la agenda. En la página de Human Rights Watch, vea el informe. Antes de lo que le digan, lo que le cuenten, lo que yo le pueda decir, lea el informe. 256 páginas o algo así. Caso por caso, cosa por cosa. Muy buenas noches, soy Carlos Puch, que le vaya muy bonito.